Muy bien, la profesora Magali, que ya ingresó a la sala, es la profesora que va a estar a cargo del curso de lenguaje. Entonces, hoy día preparado también ya tienen material ustedes también, la profesora también ya tiene su material. Se los voy a dejar en manos de la profesora para que pueda torturarlos, que diga, para que pueda enseñarles un poco el curso de lenguaje. Ya, entonces los dejo en manos de la profesora. Profesora, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, estimados estudiantes. No sé si se me escucha, se me ve. Sí. Se le Sí, escucha, no, no se le ve, pero sí se le escucha. bueno, creo que está ahora tampoco. Un poco, pero normal, si no puedes conectarlo, Ya, normal. muy bien, listo. Entonces vamos a empezar. Buenas noches, estimados estudiantes. Ya me ha presentado el profesor, soy la profesora Magali Flores y vamos a desarrollar hoy día el curso de comunicación. Eh, Voy a compartir la pantalla para ver el material y poderlo desarrollar y a la vez también explicarles lo que concierne a nuestro tema de hoy. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Un momento. ¿Cuánto las? No se me, no sé, no se me. Wow. A ver, ahora. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, nada, que tengo muchos archivos. Tengo muchos archivos abiertos. Ahora sí. A ver, vamos a ver si ahora sí se puede. Un momento, no se visualiza el archivo. ¿Qué está pasando? Ujú. A ver, ahora sí. A ver, aquí está. Vamos a compartir. Muy bien. ¿Se logra ver allá, jóvenes? Sí, Muy bien. Listo. Entonces, nuestro tema de hoy, vamos a iniciar con el tema de
la comunicación es un tema bastante, digamos, recurrente en los exámenes de admisión, no solamente de la UNASAN, sino de diversas universidades. Y bueno, ¿qué sabemos de la comunicación? Antes de empezar con esto, voy a dar un pequeño preámbulo acerca de la comunicación. Vamos a ver que este es un proceso, ¿sí? La comunicación viene a ser un proceso en el cual se va a intercambiar información, aunque no siempre se intercambia información. ¿Por qué? Tenemos en consideración, tenemos la comunicación humana y la comunicación no humana. Cuando es una comunicación humana, pues vamos a intercambiar información. Ahora, si hablamos de una comunicación no humana, donde van a participar los animales, las plantas, la naturaleza, es más, incluso los objetos, vamos a ver que no va a haber un intercambio de comunicación, pero sí va a haber una recepción de la información, ya que nosotros no podemos interactuar con estos elementos. Bien, eh, ahora, dentro de ello, pues vamos a ver que va a ser una comunicación involuntaria. La naturaleza nos envía un mensaje sin ningún propósito y nosotros lo vamos a captar a partir del conocimiento, nuestra cultura, nuestras creencias que nosotros tengamos. Es más, también considerando el factor geográfico y el factor climático en la cual nosotros nos encontramos. ¿Listo? Esta comunicación se planteó por primera vez. eh, el primero que lo planteó fue Aristóteles. Él dijo que la comunicación tenía un propósito. ¿Cuál era su propósito? Persuadir. Ese era el propósito principal de la comunicación. ¿De qué manera persuadía? Nos movía a realizar alguna actividad o a proceder de alguna manera. Bien, él en su primer modelo de lo que viene a ser la comunicación planteó tres elementos y él los denominó de tal manera. ¿Qué voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Y a quién lo voy a decir? El qué voy a decir es lo que comúnmente nosotros conocemos en cuanto a los elementos de la comunicación, viene a ser el referente sobre qué vamos a hablar, cuál es el tema. ¿A quién le voy a decir? Viene a ser el receptor, hacia qué público va dirigido mi mensaje o mi tema. Y eh, quién lo va a decir o quién se va a dirigir, viene a ser el emisor. Esos tres elementos planteó Aristóteles en su primera estructura de la comunicación. Bien. Sin embargo, este tema o esta conceptualización se ha ido modificando con el pasar del tiempo. Vamos a ver que Buchler, años posteriores, determina la comunicación como un proceso de transmitir información a partir de cualquier propósito. O sea, si yo quiero manifestar mis sentimientos, lo manifiesto. Si yo quiero informar, informo. Si yo quiero llamar la atención, llamo la atención, ¿no? Entonces, no solamente es para persuadir, sino también para otros fines. Bien, este señor plantea los 6 elementos de la comunicación que nosotros los conocemos, que vienen a ser el emisor, quien envía el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje, la información, o mejor dicho, el mensaje, el referente, que viene a ser el tema del cual se va a hablar en todo el mensaje, el contexto, que es el lugar donde se desarrolla la comunicación, pero recordemos algo importante, que el contexto imita a partir de dónde está el receptor. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál será el contexto de nuestra comunicación? A ver, jóvenes, jóvenes,
Participemos, por favor. ¿Cuál es el contexto de nuestra comunicación en estos instantes? ¿Está? ¿No están? ¿No se les ve? ¿No quieren participar? Es un contexto virtual, profesora. Es un contexto virtual. ¿Será? Recordemos que también tenemos el canal. En este caso, el canal sería un canal virtual, ¿sí? El contexto, como dije hace un momento, viene a ser el lugar donde se encuentra el receptor. ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en mi biblioteca. Ese es el contexto para ti en este entorno comunicativo. De repente alguno dirá, profesora, yo estoy en mi cuarto, entonces ese va a ser el contexto. El canal viene a ser el canal virtual. En este caso, pues tú estamos llevando a cabo esta comunicación por medio del Zoom, ese viene a ser el canal. También tenemos el otro canal que viene a ser pues el canal físico. De repente algunos están por medio de su laptop, algunos por medio de una tablet, otros por medio del celular. Entonces ese viene a ser nuestro canal. También tenemos el otro canal que parte de nuestros 5 sentidos, ¿no? El canal fisiológico. En este caso, pues los que están evidenciando la pantalla, tenemos el canal visual y también, como me están escuchando, tenemos el canal auditivo. Bien. Entonces, he ahí los elementos de la comunicación. ¿Sí? Ahora, estos elementos de la comunicación tienen también el otro elemento que viene a ser el código, ¿sí? El código que viene a ser el conjunto de signos que nosotros vamos a emplear para poder comunicarnos. Podemos tener un código lingüístico y un código no lingüístico. En este caso, estamos empleando el código lingüístico. ¿Por qué? Tenemos un material impreso, el cual lo vamos a leer, y también estamos utilizando el código lingüístico oral, ya que nos estamos expresando por medio de la palabra. Bien, en el caso de no tener un código lingüístico, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el código cromático. Un ejemplo del código cromático, jóvenes. No lingüístico cromático. Jóvenes, señoritas. Tenemos que participar, por favor, para hacer esta sesión bastante amena. Bien. En cuanto al código no lingüístico cromático, vamos a tener a los colores. Un claro ejemplo de ello viene a ser el semáforo, ¿sí? ¿Qué otro elemento tenemos? Por ejemplo, ustedes han visto que en un matrimonio religioso lo típico que lleva la novia, ¿qué cosa es? El vestido blanco, ¿verdad? Y ese es un código cromático. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué mensaje nos da a entender este vestido blanco? Pureza, La profesora. pureza. Claro, la pureza, ¿verdad? La pureza de la novia. Mira, ve. Ahí tenemos un ejemplo. De ahí tenemos el acústico. El acústico que es de acuerdo al sonido. Claro ejemplo del acústico. ¿Se dejó de compartir? A ver, les decía. Ejemplo del código acústico
Por ejemplo, estamos yendo por la calle y nosotros cruzamos la pista sin fijarnos. Por lo general, ¿qué sucede? Al margen que nos puedan o no nos puedan atropellar. La movilidad, los taxistas, el transporte público, al aproximarse va a tocar su claxon, ¿no? Y al tocar su claxon nos está diciendo, oye, retírate, pasa rápido, estoy viniendo, estás cruzando en mal momento, ¿no? Nosotros lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Lo mismo, el conductor entiende el pitido del silbato del policía de tránsito. Los que estamos sujetos a una institución educativa, un colegio, para el ingreso hay un timbre, para el receso hay un timbre, para volver a las aulas, el cambio de hora, para todo hay un timbre, ¿cierto? ¿Cómo sabes que te están llamando en el celular? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tiene un timbre. El sonido nos comunica que nos están llamando. Y es más, hay algunas personas que clasifican el sonido para una llamada, para un mensaje, ¿no? Entonces ahí tenemos el código acústico, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos diferentes códigos. El código kinésico. ¿Qué es el código kinésico? Acerca del movimiento, cómo nosotros nos desplazamos, qué movimientos hacemos con nuestro cuerpo. Bien, entonces en cuanto al código hay diversas formas o maneras como nosotros nos vamos a comunicar. Bien, no sé si hasta aquí me están entendiendo. Yo me quedé hasta el código, profe. Hasta el código. A ver, Contexto, canal y código. ya. En cuanto al código, recalco, estaba diciendo que tenemos el código lingüístico, lo que comúnmente utilizamos las personas porque escribimos, es el código lingüístico escrito, ¿no? Y el código lingüístico oral, porque hablamos. Y por el otro lado tenemos el código no verbal o no lingüístico, porque no utilizamos ni la palabra escrita ni la palabra hablada, sino utilizamos otros mecanismos. Nosotros como seres humanos tenemos la facilidad de comunicarnos por medio de los dos códigos, ¿sí? Utilizamos la palabra, utilizamos la escritura, pero a la vez utilizamos el código no lingüístico gestual. Con nuestro rostro nosotros podemos enviar información, ¿sí? Pasa, por ejemplo, una persona que nos desagrada y nosotros hacemos un gesto de desagrado y estamos transmitiendo una información. Es no lingüístico. De repente pasa una señorita atractiva y ¿qué es lo que hacen comúnmente? Silban, ¿no? Oye, me gustas, estás guapa, me agradas. ¿Qué está pasando? Estamos utilizando un código no lingüístico acústico, porque enviamos información por medio del sonido. Nosotros manifestamos que estamos aburridos por nuestra forma de cómo nos sentamos, ¿no? Estamos en una clase, nos sentamos, de repente nos recostamos mucho sobre la carpeta. Eso me está manifestando que estoy aburrido. Eso es un código kinésico porque entra en acción todo mi cuerpo. Nos comunicamos por medio de los colores, ¿sí? El semáforo, los colores ámbar, verde, rojo nos dan una información, código no lingüístico cromático. Bien. Ahí también podemos incluir los sonidos que hace la naturaleza, los animales. Por ejemplo, cuando hay un extraño cerca a tu casa, tu perrito ladra de una manera diferente a cuando tú llegas, ¿no? Él ladra de emoción, salta, pero cuando hay un desconocido, no ladra igual, ¿o sí? No, profesora. Cuando tiene hambre, tampoco. Los sonidos que él ejerce, que él emite, son diferentes. Entonces ahí también tenemos
el código no lingüístico acústico. Bien. Y en cuanto al contexto, reitero, el contexto se lleva a cabo a partir del lugar donde se encuentra el receptor, ¿sí? ¿Dónde te encuentras? Ahí se está llevando a cabo el contexto de la comunicación. Alguno de ustedes estará en su sala, otro estará en su comedor, otro en su biblioteca, otros en su cuarto. En ese lugar es el contexto. Bien, hace un momento me dijeron, profesora, es un contexto virtual. En sí, el contexto no es virtual, sino es el canal. Es un canal virtual por el cual nosotros nos estamos comunicando, que es diferente al contexto. El canal es la vía por donde nosotros enviamos el mensaje, la información. Bien, a ver, para no alargar mucho esta explicación, que ya lo vamos a ir dando a medida que desarrollamos los ejercicios, vamos a empezar. Todos tienen su material a la mano, ¿cierto? Sí, profesora. ¿Qué me dice en el primer ejercicio? Dice, considerando que la comunicación se da tanto en sociedades humanas como no humanas, obviamente nosotros somos sociedades humanas, ¿a quiénes tenemos en las sociedades no humanas? Tenemos a los animales, ¿sí? Ya hemos hablado un poquito de los perritos, como ellos actúan ante un desconocido, cuando tienen hambre, y también tenemos a las plantas, ¿no? Las plantas de plantas que cuando lo riegas mucho se marchitan, mucho sol se secan, también se comunican. Es más, la naturaleza se comunica en sí, quitando de lado a las plantas. Por ejemplo, nosotros sabemos que estamos en épocas de lluvia porque mayormente está nublado. Vemos nubes densas, muy cargadas, oscuras. Al margen de ello, podemos decir que va a llover porque escuchamos uno que otro trueno por ahí, avistamos el relámpago, el rayo. Entonces, esos son comunidades no humanas, las cuales también nos envían información. ¿A quiénes más tenemos ahí? Los objetos, las sirenas que están programadas, nuestros celulares que están programados, el semáforo, también son comunidades no humanas. ¿Y qué dice? En tanto de sociedades humanas o no humanas, y que dentro de esta última, la transmisión de mensajes se realiza mediante signos verbales y no verbales, o lo que yo dije, ¿no? Lingüísticos o no lingüísticos. Bien, las señales, el sonrojo de las mejillas, miren, aquí el sonrojo de las mejillas viene a ser no lingüístico, ¿ya? Porque no estoy hablando ni tampoco estoy escribiendo. Dice, el uso de emoticones en una red social. El uso de los emoticones en las redes sociales se le determina como un lenguaje virtual, ¿ya? Y me dice, el sonido del claxon de un auto y el empleo del quipu en el tahuantinsuyo constituyen los tipos de comunicación no verbal denominados. Vamos primero con el sonrojo de las mejillas. ¿Qué me da a entender el sonrojo de las mejillas? Bueno, de repente que se avergonzó, ¿no? Es una persona tímida, pero ese sonrojo, ¿cómo yo lo capto? ¿Lo toco? Visual, visual, Ah, visual. es visual, ¿verdad? Ahora, el uso de los emoticones, ¿cómo lo capto? No Visual es química, igualmente, profesora. también es visual porque lo veo en los mensajes, ¿verdad? Claro, El sonido del claxon, es auditiva. auditiva, en este caso va a ser acústica porque es Acústica. sonido, ¿ya? Acústica. Y el empleo del quipu será táctil Táctil, o visual. táctil, se toca. Claro, se toca, ¿verdad? Y ustedes dirán, pero profesora, en aquel entonces, y es más ahora de acuerdo a las imágenes, también lo vemos. Sí, también. Entonces podría ser visual, pero acá hay algo importante, hay una palabra que determina si es táctil o visual, me dice el empleo.
el empleo. Si solamente diría el quipu del Tahuantinsuyo, entonces podríamos decir que es visual, porque lo veo. En cambio, acá me dice empleo. Ah, entonces vamos a incorporar las cuerdas, vamos a hacer los nudos correspondientes. Entonces viene a ser táctil. Entonces, en la pregunta 1, mi respuesta va a ser la A. ¿Listo? Creo que por acá tenemos. Muy bien, sí, por acá me dijeron sale la A. Vamos a ver. En la pregunta 2, me dice, la comunicación es un proceso social que consiste en la transmisión de mensajes empleando un código común entre el emisor y el receptor. Obviamente, si nosotros no manejamos el mismo código, no nos vamos a entender. Y ojo, para manejar el mismo código debemos considerar el dialecto, ¿ya? Nosotros podemos hablar castellano o español, pero ¿qué pasa? Podemos utilizar dialectos diferentes. Mi castellano no va a ser igual al castellano de un español, no va a ser igual al castellano de un chileno, de un venezolano o de un mexicano, ya que tenemos palabras las cuales para nosotros va a tener un significado y para ellos otro, ¿sí? A eso se le determina como dialecto. Entonces debemos de manejar no solamente el mismo código, sino también el mismo dialecto que está dentro de lo que viene a ser el código. Así también dice la intervención de otros elementos. ¿Y cuáles son estos otros elementos? El contexto y la situación, ¿sí? Porque el contexto va a determinar el significado que le voy a dar a esta palabra. Y la situación, ¿qué es la situación? El conocimiento que tú tienes de lo que se está hablando, ¿sí? Eso es la situación. O sea, entran a tallar 3 factores. El código, que manejemos el mismo código, el contexto donde nos encontramos para nosotros poder dar una determinación al mensaje y la situación. Si yo conozco el tema del cual se está hablando. ¿Bien? Entonces, de acuerdo con lo expresado anteriormente en el enunciado, dice, ellos, los niños del albergue, después de recibir todo lo donado, nos agradecieron mucho. Se presentan mencionados respectivamente los elementos de la comunicación. Me dice respectivamente. Ellos, los niños del albergue, después de recibir todo lo donado, nos agradecieron mucho. Bien. ¿Qué son ellos? Al margen de que sean los niños del albergue, ¿qué son en cuanto a los elementos de la comunicación? Sí. ¿Serán la circunstancia? Recordemos que la circunstancia o ambiente es lo mismo que decir contexto. No son la circunstancia, ¿verdad? Entonces acá Emisor. solamente tenemos o es emisor o es receptor. Pero dice que ellos agradecieron, entonces no puede ser emisor. Ellos son, disculpen, no puede ser receptor, ellos son emisores. Emisores. ¿Sí? Son emisores. Tengo 2 alternativas con emisor. Ahora dice, después dice, de recibir todo lo donado nos agradecieron mucho, pero dice también que son niños del albergue, ¿verdad? Me Circunstancia, da un contexto, dato profesora. extra. Me da un dato extra. Claro, ahí tenemos la circunstancia, donde nos encontramos, el contexto. Y después dice, nos agradecieron mucho. ¿Cuál es esto? Los receptores, profesora. Los que ¿Los recibieron. receptores? ¿Serán los receptores? ¿Qué hicieron ellos? Dieron un mensaje. Ellos dieron un mensaje. Sus palabras de agradecimiento. ¿Listo? Entonces, en la 2 tengo mi respuesta. Por aquí me dijeron la C, pero aclaramos que viene a ser la D, el mensaje, lo que ellos han hecho. En la pregunta número 3, dice,
Determina el valor de la verdad o falsedad de los enunciados. Dice, relativos a la codificación de la comunicación visuográfica. ¿Cuál es la comunicación visuográfica? Aquella que nosotros podemos ver y que está dada por gráficos, imágenes. ¿Bien? A ver, me dice, ¿hace referencia a la interpretación del mensaje enviado? La comunicación visuográfica hace referencia. Por ejemplo, yo estoy caminando por la calle, por la avenida de Luzuriaga, siento mucho frío e instantáneamente veo una imagen de una tacita donde pues sale humo y yo entro a ese establecimiento. ¿Qué me da a entender esta tacita? Un lugar acogedor y con un café caliente. Ahí está, un café caliente. Y como yo siento mucho frío, me ingreso al establecimiento para tomar un café caliente o una bebida caliente, ¿verdad? Y obviamente cuando estoy en un lugar tomando una bebida caliente, voy a sentirme cómoda en este lugar. ¿Bien? Entonces, ¿esta imagen hace referencia a la interpretación del mensaje enviado? Sí, obviamente sí. ¿O no? Verdadero, profesor, así hace referencia. Hace referencia. Pero me dice a la interpretación. Acá hay una palabra importante. Hace referencia a la interpretación del mensaje. A ver, por ejemplo, tengo la imagen de la Estatua de la Libertad, ¿sí? Es una comunicación visuográfica. La Estatua de la Libertad es una mujer agarrada a una antorcha, bien, y ¿qué puedo interpretar yo? ¿Qué me da a entender esta imagen? O vamos con algo más sencillo. Yo veo una cruz, que también es una comunicación visuográfica. Veo una cruz. Eh, ¿Qué puedo interpretar? Religión o muerte, profesora, solo esos dos, ¿Ya? si no estoy mal. Bien, religión, muerte. Puedo identificar también un centro médico, porque recordemos, mira, si la cruz es negra, es muerte. Si la cruz es marrón, es religión. Si la cruz es roja, es salud, es un centro médico. Entonces, ¿se puede dar de acuerdo a la interpretación? ¿O yo tendría que considerar el aspecto de la situación? Porque una cosa es el contexto, la situación. Recuerda que la situación viene a ser el conocimiento que yo tengo del tema. Y en la pregunta 2 yo les dije, jóvenes, eh, recordemos que en cuanto al código entra a tallar el dialecto. No todos manejamos el mismo dialecto, entonces yo puedo interpretar de manera exacta esa imagen. No. No. Entonces, mi comunicación visuográfica no va a hacer referencia a la interpretación real del mensaje, toda vez que tengo factores que considerar. Tengo que considerar mi dialecto, tengo que considerar mi situación. De repente no el contexto, porque el contexto sí me puede llevar a esto, pero la situación no. Ah, entonces mi primer enunciado va a ser falso. Ahora me dice, en esta comunicación visuográfica, ¿se elabora un mensaje empleando signos lingüísticos? ¿En las imágenes habrán signos lingüísticos?
Por ejemplo, ¿tú cómo sabes en tu celular que vas a ingresar a Facebook o a Twitter o a Instagram? ¿Cómo? Por el icono de aplicación. Por el icono, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿fue necesario el signo lingüístico o mejor dicho, fue necesario que esté escrito el nombre o que alguien te lo diga? No fue necesario. Entonces, no empleamos signos lingüísticos, no empleamos la palabra hablada, no empleamos la palabra escrita, ¿verdad? Entonces, la 2 también viene a ser falsa, ya que solamente son imágenes. Y yo saco mi conclusión a partir de lo que puedo entender de esta imagen, que puede ser precisa o no, ¿verdad? Se vincula con un proceso psicobiológico realizado por el lector. ¿Qué es un proceso psicobiológico? Lo que ocurre en la mente, profesora. Lo que ocurre en la mente, ¿no? Y esto, lo que ocurre en la mente es como yo lo entiendo, que está relacionado con mi factor de la situación, ¿sí? ¿Se vincula? Claro que sí se vincula, ¿verdad? Entonces, mi apartado 3 va a ser verdadero. Mi respuesta, falso, falso, verdadero. Continuamos. Dice, Sara, disculpen, mi prima, estaba preparando un postre. Para ello, se guiaba de un video de YouTube. Sin embargo, a mitad de preparación, se fue la señal de internet, lo que provocó un desconcierto en ella. En esta situación comunicativa se puede afirmar que el código es distinto entre el emisor y el receptor. ¿Será distinto? Si ella estaba mirando y estaba preparando, siguiendo este tutorial, entonces quiere decir que el emisor y el receptor concordaban en el código. No era distinto, ¿no? No era distinto. Ahora, me dice, ¿es un tipo de comunicación verbal visual? ¿Será un tipo de comunicación verbal visual? Ella ve el video y lo escucha, ¿sí? Porque la que hace el video también está hablando. Entonces se podría determinar como una comunicación verbal visual. El canal no funcionó de manera correcta. Profesora, no la escuché bien. A ver, en la C dice, el canal no funcionó de manera correcta. Si se supone que ella estaba haciendo el pastel era porque lo entendía, entonces el código sí funcionaba. O sea, El sí se código sí entendía. funcionaba, ¿sí? En la A, el código sí funcionaba. Entonces, la A no puede ser porque me dices distinto. No, descartado mi alternativa A. Ahora, mi alternativa B me dice, es un tipo de comunicación verbal visual. ¿Sí? ¿Será una comunicación verbal visual? Habíamos dicho que ella, eh, la que presenta el video, habla, explica, mientras que la señorita entiende y va preparando. Pero consideremos lo siguiente, que hay videos en la cual no se habla, simplemente te da una secuencia con una musiquita, ¿no? De cómo preparar. Es un video donde no hay situaciones habladas. Podemos considerar este aspecto en la B. Ahora, en la C me dice, el canal no funcionó de manera correcta. ¿Qué me dice la premisa? Se fue la señal de internet. Bien. Entonces el canal no está funcionando de manera correcta. El medio por donde se está llevando a cabo la comunicación falla.
En la D me dice, ¿se evidencia un problema con el emisor? ¿Sara tendrá un problema, no comprenderá el video? No, es el canal, profesora. Es cuestión del Canal. canal. El canal, porque dice acá, mi premisa, se puede afirmar, yo puedo afirmar que el canal está mal, el canal falló. ¿Listo? Entonces en la 4 mi respuesta es la C. Avanzamos con la pregunta número 5. Me dice, la función representativa del lenguaje busca brindar información objetiva, real, al receptor acerca de ciertos hechos, sucesos o ideas. De acuerdo con ello, dice, identifique la alternativa en donde se cumple la función antes mencionada. ¿Ya? Dice, ¿dónde se cumple la función antes mencionada? ¿Qué función? El lenguaje, la comunicación emplea las funciones del lenguaje. La función informativa, donde yo te voy a poder transmitir todo lo que yo sé, ¿sí? Eh, te puedo dar una noticia, te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos un trabajo, ¿no? Va a llover más tarde, Juan se enfermó, ¿sí? Eso es la función informativa. De ahí tenemos la función apelativa, donde yo te puedo dar una orden o te puedo pedir algo. Por favor, ¿puedes prestarme esto? Cierra la puerta, es una orden, la función apelativa. En este caso me está preguntando por la función representativa. La función representativa o informativa o referencial viene a ser lo mismo. O sea, es esta función que me va a informar. ¿Listo? Entonces, me dice, ¿cuáles son los enunciados en la cual se emplea la función representativa? Ahora ya no pasan transeúntes por esa zona. ¿Será? ¿Habrá función representativa? ¿Me está informando? Sí. Sí, En la 1 tengo mi función representativa. En la 2 dice, nuestro viaje, a mi parecer, fue espectacular. Mira, está acá expresando. menciona algo importante, dice, a mi parecer. Cuando ya nosotros damos a entender este aspecto, ya estamos partiendo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y cuando partimos de nuestras emociones, nuestros sentimientos, vamos a entrar a la función emotiva o expresiva o llamada también función sintomática. ¿Bien? Donde yo voy a decir lo que pienso, lo que siento o cómo me siento, qué es lo que me duele o no me duele, ¿sí? Entonces, aquí me está dando a entender mi parecer. Ah, entonces no es informativa, viene a ser una función emotiva, ¿ya? Expresiva también se le conoce. La sílaba es la menor unidad de pronunciación Metalingüística. metalingüística. ¿Por qué? Me comparte una información para acrecentar mi conocimiento, ¿sí? Para incrementar mi bagaje cultural. Ah, entonces la metalingüística o llamada también función de glosa. ¿Estás ocupado? Está ocupado, tiene que presentar un proyecto. Mira, acá sí me está dando una información. Entonces, mi respuesta es la alternativa C. Profesora, En disculpe, las, con respecto a metalingüística, dijo información de glosa, si no me equivoco. sí, la metalingüística también conocida como glosa. ¿Por qué glosa? Glosa viene de glosario, repertorio de palabras, donde nosotros incorporamos nuevas palabras a nuestro vocabulario y vamos acrecentando nuestro léxico, ¿sí? Por eso también se le llama glosa. Identificamos el significado real de las palabras, el significado denotativo. Bien. En la pregunta número 6, avanzamos, dice, alumnos,
La parasíntesis es un proceso de formación de palabras en la que intervienen simultáneamente la composición y la derivación. En el enunciado anterior, el mensaje que el emisor transmite se refiere fundamentalmente a la estructura de la palabra en una lengua natural. Según esto, ¿qué función predomina? ¿Qué me está dando a entender? Bueno, asumimos que es el maestro, el profesor, el docente. ¿Qué tipo de información les está dando a los estudiantes? Potencial. ¿Referencial? Eh, Cuando tú estás en casa, tu papá viene y te dice, oye, ¿sabes? La parasíntesis es tal cosa. ¿Te dice esto? ¿O dónde por lo general tú adquieres este tipo de información? En la escuela, en el colegio. En la escuela, en el colegio, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Te dan información útil para tu crecimiento académico. Entonces, cuando sucede este tipo de circunstancias, nos estamos refiriendo a la función metalingüística. ¿Por qué? Porque estamos incorporando información académica a nuestro cerebro, ¿sí? Acrecentamos nuestro conocimiento, mejor Profesor, una dicho. pregunta. Dime. Y con respecto, si ya no hubiera alumnos, la parasíntesis nada más empezaría así. Si no hay la palabra alumno, simplemente dice, la parasíntesis es un proceso y todo lo demás, o dice, ¿no? Se entiende que la palabra aguja es una palabra grave. Nos está dando una información académica de ese proceso o de esa palabra, entonces también va a ser metalingüística. Esto de la palabra alumno solamente es un distractor, ¿ya? Para que nosotros nos podamos confundir y asumir que puede ser una función referencial. ¿Por qué? Si nosotros vemos en la expresión número 4 de la pregunta 3 dice, está ocupado. Es como que yo te estoy hablando a ti. Mira, entonces yo lo puedo confundir como que es una función referencial, ¿no? Me está informando de qué es lo que está haciendo. Pero lo importante viene después, donde me explica qué es la parasíntesis. Y cuando me explica este factor, me da a entender que es una metalingüística. ¿Me dejo entender? Pero ¿Sí? ahí no estaría informando el profesor o una persona. Claro, tienes toda la razón. El profesor está informando, pero ¿para qué te está informando? ¿Para que sepas qué pasa en tu entorno o para que aprendas? No, claro. Para que aprendas, ¿verdad? Entonces, dicho de una manera más fácil, la función metalingüística es una información para aprender, ¿sí? Ya, Para profesor, sí, aprender. gracias. En cambio, la referencial no, la referencial es para saber qué sucede en mi entorno. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, en la pregunta número 6, mi respuesta viene a ser la C. Pregunta Profe, número 7. Dime. ¿qué es fática? A, la función fática o llamada también función de contacto. Esta función me da a entender que el canal se está interrumpiendo. Mira, la función referencial está ligada con el referente, el tema sobre qué hablamos. La función metalingüística con el código. ¿Por qué? El código está en torno a la palabra, al mensaje que yo voy a entender. La función apelativa al receptor. ¿Por qué? La función apelativa es una orden. Y si yo te doy una orden, ¿quién reacciona? ¿Yo o tú? Yo. Yo. Tú. Y si yo te estoy dando una orden, yo soy el emisor y tú eres el receptor. ¿Sí? Entonces se va a relacionar contigo, con el receptor. La función fática la encontramos, miren, en el ejemplo anterior, donde dice que se fue, no había internet, ¿sí? Ahí lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Se interrumpe la comunicación gracias a quién? Al canal.
La función fática se relaciona con el canal. Ahorita nosotros estamos en esta comunicación virtual y de un momento a otro empieza a llover a mares, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La señal del internet va a ser lenta, se me va a escuchar entrecortado y se va a cumplir la función fática. ¿Me dejo entender? Sí, profesora, gracias. Ojo, Sí. que la función fática no solamente es en torno al sonido, sino también puede ser en torno a lo visual. Por ejemplo, tú tienes un libro, pero a este libro le faltan algunas páginas. Pregunto, ¿podrás entender todo el contexto del libro si le faltan algunas páginas? No. No. Otro caso, bastante sencillo. Tú lees una carta, pero en esa carta, Karina te dice, ayer me extirparon el vaso, pero esta palabra vaso está escrita con V y con C, S, disculpen. ¿Podrás entender el mensaje? No. No, porque ella se está refiriendo al órgano y no se escribe con V, referente al órgano. Ah, entonces la mala escritura también es parte de la función fática, porque el mensaje no se deja entender tal cual. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesora. Listo. Ahora, vamos a la pregunta número 7. Me dice, el lenguaje en todo proceso comunicativo puede desempeñar diversas funciones. Bien, esto según lo que queramos manifestar a los demás. En el enunciado, tío, el gasfitero está llegando a casa. Por favor, explícale. Mira, hasta aquí hay una función. Hasta donde dice el gasfitero está llegando a casa. ¿Qué función se está dando? Referencial, ¿Como profesora. orden? Referencial, llamada también representativa. De repente, en algún otro examen, en alguna otra fuente vas a encontrar informativa. Esos tres nombres son lo mismo. Referencial, representativa, informativa son lo mismo. ¿Listo? Entonces, desde ese momento ya vamos a mi alternativa B. Pero vamos a analizar lo siguiente. Dice, por favor, ¿qué está haciendo cuando le dice por favor? Ordenando. ¿Le está ordenando? Puede ser, lo podemos determinar como que le está ordenando, pero desde el momento en que utiliza la palabra por favor, le está pidiendo. Entonces, recordemos esto. Cuando es una petición o cuando es una orden, como dijo su compañero, vamos a ir a la función apelativa, porque el tío va a reaccionar, va a hacer lo que le está pidiendo el sobrino, el hermano. No. En este caso sería el sobrino, porque le dice tío. Bien, explícale lo que debe arreglar. ¿Ven? Entonces ya tengo mi función apelativa. Profesora, Una con amplia experiencia, ¿sí? ¿Qué le manifiesta en la siguiente función? Cuando dice felizmente. Es expresiva, profesora. Está hablando de Expresivo, ¿no? emociones. Le está expresando sus emociones. Y efectivamente tenemos mi respuesta B. ¿Listo? Está claro, ¿verdad? La explicación. ¿O nos perdimos en algún momento? Vamos a la pregunta profesora, 8, dice. No te escuché. Con respecto a apelativa, ¿Ya? podríamos decirlo que está exhortando o pidiendo algo. Claro, cuando está ordenando o pidiendo algo, esa es la apelativa. Ahora, ¿por qué? Porque si yo te pido o te ordeno algo, tú vas a reaccionar. Entonces, de todas maneras, recae sobre el receptor. El que reacciona es el receptor. Ya sea de buena manera o de mala manera, es el receptor. De repente tú dices, ¿y qué pasa si alguien me dice, por favor, alcánzame el vaso y yo no me muevo?
¿No estoy reaccionando? Sí, el hecho de que no te muevas es una reacción negativa, ¿sí? No reaccionas de manera verbal, no haces grandes movimientos, pero de seguro, y no me van a negar esto, haces una mueca, frunces el ceño, encoges los hombros. Entonces, esas pequeñas manifestaciones ya son una respuesta. Tú estás respondiendo. Y eso me da a entender mi función apelativa. ¿Listo? Sí, profesora, gracias. Vamos a la pregunta 8, dice. Hace unos días me visitó una amiga que había llegado de España. Como íbamos a salir al cine, pedimos un taxi por aplicativo. Fue así que ella me preguntó si sabía cuál era la matrícula del coche. Atentos a este subrayado. Pude comprender que me consultaba sobre la placa del carro. Otro subrayado. Que nos recogería. Las expresiones subrayadas de la situación comunicativa referida pueden ser explicadas con el término, ¿será sociolecto? Dialecto, profesora. Dialecto. Y eso lo expliqué momentos anteriores, ¿no? Donde yo dije, La pregunta podemos 2. manejar el castellano, pero tenemos palabras que para ti significan una cosa, para mí otra, entonces eso es parte del dialecto. ¿Bien? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero es dialecto. ¿Listo? Vamos a la pregunta 9. Dice, en una entrevista televisiva, un dirigente shipibo conibo, amazónico, con la ayuda de un intérprete, manifestó en su propia lengua lo siguiente. Cuidemos nuestros recursos naturales. De lo anteriormente expresado, se puede deducir que la función del lenguaje que predomina es la emotiva. ¿A qué refiere? Mira, elimina todo lo anterior y lo importante está aquí. Cuidemos nuestros recursos naturales. Eso es lo importante. ¿Qué nos da a entender? ¿El emisor y los receptores hablan las lenguas distintas? ¿Todos los receptores hablan shipibo y castellano? ¿El emisor utiliza más de 2 sistemas lingüísticos? Eso no tiene ninguna relación con cuidemos nuestros recursos naturales, profesora. ¿No tiene? Relación. Ya. Entonces, no, podemos decir que es la función emotiva. Si nos dice cuidemos, eso es un imperativo, o sea, es una apelación. Nos está ordenando, nos está No, recomendando. ¿O no? Sí, profesora, sí. ¿Ya? El emisor y los receptores hablan lenguas distintas. Si el señor se dirige en su lengua, es porque él aduce o infiere, supone que los demás lo van a entender. obviamente, porque dice se puede deducir, entonces, obviamente, que todos los escritores hablan shipibo y castellano, se puede decir eso. No te escuché bien. Debe ser la señal del internet. No se escucha bien, se escucha entrecortado. Eh, no sé si lo puedes escribir por medio del chat para leer tu respuesta. A ver, dice, ¿todos los receptores hablan shipibo castellano y castellano? ¿Todo será? ¿Y el emisor utiliza más de 2 sistemas lingüísticos? ¿Qué dicen ustedes? Se puede deducir. Ojo, la ¿Profesora, me escucha? deducción no está ahí frente. Dime. Eh, porque dice, de lo anterior expresado, dice se puede deducir que nos podríamos deducir que todos los Ajá, receptores hablan shipibo. Porque dice se puede deducir. claro, o sea, vamos a inferir. No está la información ahí, ¿ya? Claro. No está la información ahí. Entonces, no se utiliza la función emotiva.
aunque podríamos decir que sí, porque él nos está exhortando a hacer algo. El emisor y los receptores. ¿Esto por qué? Porque en todo caso no se atreviera a hacerlo. Todos los receptores hablan shipibo castellano. No podríamos decir que todos, ya que es una entrevista televisiva y el mensaje viaja a diferentes lugares, a grandes magnitudes. Pero podríamos decir que el emisor utiliza más de 2 sistemas lingüísticos. Bueno, sí. Sí, ¿por qué? ¿Ustedes creen que la persona que lo está entrevistando habla shipibo con ibo? No, por eso necesito un intérprete. Ajá, necesita un intérprete. Pero el señor sí puede que lo entienda y por eso es que responde y hace su llamado a la población, ¿no? A los televidentes. ¿Podemos deducir la alternativa D? ¿Sistema? ¿Con sistemas a qué se trata de referir, profesora? Códigos. Entonces sí, pero eso siempre y Claro, cuando esté el intérprete. Bueno, si es que la está utilizando, obviamente que sí. Claro. claro, ¿no? Entonces, en la pregunta 9, nuestra respuesta viene a ser la D. ¿Por qué? La C, profesora, dice, todos los receptores hablan shipibo con ibo, no estamos deduciendo. En este caso estamos afirmando. Bueno, sí, sí. Justamente me di cuenta que estábamos afirmando ahí. Ajá. El emisor y los receptores hablan lenguas distintas. Si hablaran lenguas distintas, entonces no se podrían entender, no se llevaría a cabo la comunicación. Bien. Y aquí no hay por ningún lado función emotiva. Entonces, nuestra respuesta es la D. Vamos a la pregunta 10, dice. En la consideración del fenómeno lingüístico, el lenguaje se caracteriza por ser un producto, es universal, es innato. Sí, la ve. La B es universal, el lenguaje es universal. ¿Sí? Ya, el lenguaje es Sí, universal, todos lo poseemos. Hasta las personas que no pueden hablar, que no pueden escribir, utilizan un lenguaje. Es una facultad humana. ¿Listo? La lengua es histórica, universal, social, innata. innato. La lengua es innata. Todos nacemos con una lengua. Ojo, no estoy hablando del órgano. Estamos hablando del sistema de códigos. ¿La Social, innata? profesora. Social por un grupo de personas. Ya. Tipo de- lengua social. Signato social. Mira, Y el habla es la concreto de lengua, una zona, lugar. dice, el lenguaje. Recordemos que las personas somos los únicos que tenemos un lenguaje, ¿ya? Nos podemos comunicar todos, pero quien tiene el lenguaje solamente somos los humanos, ¿bien? Codificado, con un propósito, ¿bien? Y eso es genético, está en nuestros genes. Entonces podemos decir que el lenguaje es innato, sí es innato, es propio del hombre, innegable al hombre. La lengua es un factor social. ¿Por qué, profesora, un factor social? Porque nos permite comunicarnos en una comunidad lingüística, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con las personas que hablan castellano. Si tú no hablas quechua, ¿podrás comunicarte con un quechua hablante? Por ahí me podrán decir, sí, No, profesora, profesor. porque hay un intérprete. Claro, y si no hubiera un intérprete, no podrías. Entonces, la lengua es un factor social, ¿sí? Ahora, el habla. ¿Qué es el habla? El habla es individual.
Yo tengo mi forma de hablar, tú tienes la tuya, ¿sí? Individual. Hay un factor que aparece ahí, concreta. ¿Será concreta? No se le escucha bien, profesora. ¿El habla será concreta? Si ¿Cómo con se refiere concreta nos referimos a un grupo de personas específico, yo creo que sí, profesora. al habla como algo concreto? Porque lo vamos a captar. ¿Cómo lo captamos? Por medio del sonido. Lo escuchamos. ¿Sí? Al margen de escucharlo, el habla tiene la gran facilidad de entrar en funcionamiento todo nuestro aparato fonador. Cuando tú hablas, todo tu aparato fonador funciona, todo se mueve. ¿Se mueven tus labios? Sí. ¿Se mueve tu lengua? Sí. ¿Se mueve tu diafragma? ¿Se han dado cuenta que cuando hablan se mueve el diafragma? ¿Saben dónde está su diafragma? Biología. Jóvenes, es la parte de esto donde entra la clavícula Por el abdomen. hasta la parte del abdomen, antes de la parte blanda, todo lo que recubre nuestras costillas. Eso está separando los pulmones, el corazón. Hay una pequeña tela, una pequeña membrana que separa ya la parte baja que vienen a ser los, ¿qué cosa? Los intestinos, la parte propia del abdomen. Ese es nuestro diafragma. Y cuando nosotros hablamos, nuestros pulmones se expanden, se contraen y consigo todo nuestro torso, ¿no? Es ligero, pero funciona. Entonces, eso hace que nuestro habla sea concreta, ¿sí? Sin embargo, podríamos decir también que el habla es el uso del código, claro. Yo tengo mi código lingüístico y lo voy a usar. Tengo mi código no lingüístico que vienen a ser los gestos, la mímica, y lo voy a usar. Pero acá hay otro factor. La lengua no es innata. La lengua yo la adquiero en una comunidad lingüística. Yo no voy a aprender a hablar francés si mis padres no hablan francés. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, el lenguaje sí es universal, eso no hay que dudar. Pero aquí no entalla en la alternativa B el innatismo para la lengua. Vamos a la alternativa A para descartar y explicar. La lengua es un producto histórico. El lenguaje, disculpen, será un producto histórico. No, el producto histórico viene a ser la lengua. El lenguaje es universal, no la lengua es social. Y el habla no es social, el habla es individual. Cada quien tiene su propia forma de hablar. ¿Listo? Entonces, en la pregunta 10, mi alternativa es la D. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro aquí? Por mi parte, sí, profesora. Ya. Bien, vamos a la pregunta número 11, que me dice, en la comunicación humana verbal, o sea, ya sea oral o escrita, me dice, el mensaje debe ajustarse a las pautas de la gramática normativa correspondiente. ¿Cuál es la gramática normativa? Justamente lo que yo le decía en la función fática. Si escribo mal, mi mensaje se va a tergiversar, no se va a entender de manera adecuada. Esa es la gramática normativa, el uso de las tildes, el uso de las grafías o letras, la tildación, ¿sí? Esa es la gramática normativa correspondiente, dice. A fin de lograr una decodificación
óptima, adecuada. ¿Qué es la decodificación? O sea, que yo lo entienda. Yo como receptor lo debo entender. Tomando en cuenta lo expresado, marque la alternativa que presenta el enunciado que corresponde al dialecto estándar de la lengua española. ¿Cuál es el dialecto estándar? El dialecto estándar se entiende como el dialecto, el sociolecto. ¿Bien? Tanto Luis como su hijo me visitó. El resto de los niños jugaban felices. Se prevé fuertes lluvias en este lunes. Abajo de esa mesa se escondieron. El lenguaje estándar o llamado también popular, coloquial, ¿cuál es? ¿Culto? El culto es el superestándar. Ah, bueno. Y el subestándar es el que, por lo general, se utiliza palabras altisonantes, grotescas, errores muy acentuados del habla, ¿no? El lenguaje estándar es un lenguaje en el cual todos nos podemos entender, ¿sí? No aplicamos muchas jergas, pero tampoco hablamos correctamente, ¿sí? Tanto Luis como su hijo me visitó. Tengo dos elementos, Luis y su hijo. ¿Estará bien decir me visitó No, o me son visitaron? más de una persona, así que tendría que ser en plural, profesora. Ajá, plural. El resto de los niños jugaban felices. El resto es un cuantificador y está en singular. Entonces, ¿está bien decir jugaban? No. Jugaba, ¿verdad? Mi verbo debe ser singular. Ahora dice, abajo de esa mesa se escondieron. ¿Está bien decir Debajo. abajo o debajo? Debajo, profesora. Debajo, ¿verdad? Es la letra B. Y acá dice, se prevé fuertes lluvias este lunes. ¿Estará bien decir se prevé? Claro. Ya. Ahora, el verbo prevé no existe, es prevé. Mi verbo es prever, que no confundamos con el verbo proveer, ¿ya? Entonces, la conjugación correcta del verbo debería ser prevé, simplemente con una E. Bien. Pero, profesora, ¿por qué mi alternativa es la B? Porque es un error común en el habla coloquial, en el habla popular, ¿sí? En cambio, los demás errores son bastante resaltantes, bastante visibles, que se utilizan más en el lenguaje subestándar. Estándar. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Listo. Entonces, mi respuesta viene a ser la D. Para terminar este segmento, dice, siguiendo las pautas normativas del uso del español, marque el enunciado incorrecto. Bien, me dice, todos nos percatamos de que era un gran estafador. Bien, todos plural, verbo plural, percatamos. Ahora, queísmo de queísmo, veamos. ¿Cómo yo compruebo si tengo queísmo de queísmo? Porque si a partir de la que es concordante, es correcto. Si es discordante, es incorrecto. Entonces, yo entiendo cuando me dicen todos nos percatamos de eso, ¿es correcto? ¿Se entiende? Todos nos percatamos de eso. Porque que era un gran estafador se cambia por el pronombre eso. ¿Está bien? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, profe? profesor? ¿Podría repetir, por favor? Me Ya. perdí en esa parte. Tenemos la expresión
de que era un gran estafador, ¿sí? ¿Qué me dice la norma? Me dice, esto viene a ser incorrecciones lingüísticas, queísmo de queísmo, me dice que después de la D, todo el segmento que era un gran estafador, yo lo voy a cambiar por el pronombre eso, ¿sí? Y al cambiarlo por el pronombre eso, si es coherente, mi expresión es correcta. Entonces pasamos a hacer lo siguiente. Todos nos percatamos de eso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Claro, o sea, lo hemos reemplazado, que era un gran estafador por eso, ¿cierto? Ajá. ¿Se entiende? Todos nos percatamos de eso. ¿Es correcto? Sí. Sí. Vamos a la B, porque me está pidiendo lo incorrecto. A él, miren, fíjense en la preposición a, y después viene él, que viene a ser un pronombre singular, tercera persona. Lo enojó. Este lo, ¿a quién hace referencia? A él. A él. ¿Qué me dice la norma? Este es un caso de leísmo, laísmo, loísmo. Me dice que cuando yo empleo lo, estoy cometiendo loísmo, ya que ese lo está haciendo referencia al objeto indirecto. ¿Cuál es el objeto indirecto? A él. A él viene a ser el objeto indirecto. ¿Cuál es el pronombre ideal para reemplazar mi objeto indirecto? Le, les. ¿Sí? Sabemos que le, les son pronombres neutros. ¿Qué quiere decir? No tiene género, pero sí tiene número. Considerando esta información en lo enojó, ¿cómo debería ser? Le enojó que no hayas Le entregado. enojó. Pero profesora, no suena bien. No es cuestión de que suene bonito, es cuestión de normas, normas gramaticales. Entonces, a él le enojó que no hayas entregado el paquete hoy. Entonces, ¿tengo una incorrección aquí? ¿Sí? Vamos a la C. Me dice, sabemos que fuiste el mayor aportante en la colecta. Pregunto, ¿puedo decir, sabemos eso? ¿Es correcto? No, ¿Se no, entiende? no. ¿No? ¿No es correcto? Entonces, si no es correcto, debo de agregar el de. Entonces debe ser correcto. ¿Sabemos de eso? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál está bien? ¿Sabemos eso o sabemos de eso? Jóvenes, ¿cuál es correcto? ¿Sabemos eso o sabemos de eso? Sabemos de eso, profe. No sé, ¿De pues me eso? suena más. ¿Sí? Cuando tenemos este tipo de expresiones, claro, está bien, Caurino, sabemos eso. Lo correcto es sabemos eso, ya que el pronombre eso va a ser las veces de objeto directo, ¿ya? ¿Por qué? Sabemos de eso, esa preposición de está de más. Entonces no la podemos poner. Estamos incurriendo en dequeísmo, ¿ya? Entonces la expresión C es correcta, ya que viene a ser sabemos eso. En la D, estoy seguro que Hilda traerá productos novedosos. Reemplazamos. Estoy seguro eso. ¿Será correcto? Estoy seguro eso. De eso, profe. Ahí sí creo que va la de. De eso, ¿verdad? Estoy Sí. seguro de eso.
¿sí? Que Hilde traerá productos novedosos. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Incorrecto. Tengo aquí la V, porque ahí es le, lo, y tengo la D. Bien. Y me dice acerca del lenguaje estándar, dialecto estándar. De acuerdo al dialecto estándar, ¿cuál es más visible? Decir estoy seguro, eso o a él lo enojó. ¿Por qué, profesora, por qué a él lo enojó? Podría ser aceptable porque estoy refiriendo el pronombre lo masculino a mi pronombre masculino él, ¿sí? En cambio, en la expresión de estoy seguro eso, no hay coherencia. Bien, no hay coherencia, no hay reemplazo sintáctico, entonces estamos entrando a lo que viene a ser el lenguaje subestándar. ¿Me dejo entender este aspecto? Jóvenes, Subestándar la D, profesora. sí, la D es subestándar. Pero me está preguntando por el estándar, entonces en el estándar tenemos a La B. B, de bueno, B. A él lo enojó. Bien. Vamos, aquí me da una reseña de lo que viene a ser la comunicación, la humana, empleada por todos nosotros, la no humana, la naturaleza, los animales, las plantas que son parte de la naturaleza, los objetos como el semáforo. Y dentro de la humana nosotros usamos la verbal y la no verbal. Verbal porque hablamos y escribimos, y la no verbal porque utilizamos gestos, mímicas, pantomímicas, utilizamos sonidos, como profesora sonidos silbamos, ¿no? Hacemos otros sonidos con nuestra boca, a veces hasta con nuestro cuerpo. Yo golpeo la mesa, estoy generando un sonido, de repente para llamar la atención, colores, de la forma como nos vestimos, de repente cuando nos sonrojamos, ¿verdad? Y también, obviamente, dentro de la no humana van a utilizar la no verbal o no lingüística, ¿sí? De ahí tenemos los elementos de la comunicación, el emisor, y acá están sus funciones, ¿no? ¿Por qué? Yo como emisor te voy a manifestar qué es lo que siento, ¿sí? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo o qué me duele? Tú como receptor vas a reaccionar a lo que yo te digo, a lo que yo te mando o te pido, que es la función apelativa o llamada también conativa. Actualmente utilizan el nombre también de función imperativa. No es propia, no está aceptada por la RAE, pero algunos lo utilizan como un mecanismo de alterar o distraer al estudiante. De ahí tenemos el mensaje que se va a relacionar con la función estética o poética. ¿Por qué, profesora, con la función estética o poética? Porque mediante el lenguaje yo te puedo expresar varios mensajes de múltiples maneras. Sucede que de repente en algún momento alguien te dijo, hola, hola mi rey, ¿cómo está mi reina? Y no es que tú seas un rey o una reina, sino es una manera de manifestarte que eres importante. Entonces, en ese factor yo estoy, ¿qué? Manifestando mi lenguaje poético, estético. O de repente los profesores te dicen, oye, tú eres un capo en matemáticas. Capo. ¿Qué entiendes por capo? Ducho, experto. Ah, mira, estoy utilizando mi función poética. Bien. El código, que ya lo habíamos mencionado, se relaciona con la función metalingüística o llamada también glosa. ¿Por qué? Porque da a indirectos acá. Bien. El canal que se ve afectado, por eso se le llama función fática o de contacto. Mi canal se va a interrumpir porque escribo mal, porque no se ve bien, porque no se escucha bien,
porque se malogró algo, ¿sí? Estoy viendo la noticia en el televisor y se apagó, se quemó el televisor. Ya no puedo seguir viendo la noticia. Mi canal, que viene a ser el televisor, falló. Entonces está cumpliendo la función fática. El referente, que es referencial, informativa, representativa o llamada también denotativa, porque me va a dar una información real de lo que pasa en mi entorno, ¿sí? Y de ahí tenemos la circunstancia. Ojo que el referente es el tema. ¿Sobre qué? La circunstancia que también se le determina como contexto ambiente. Otros le llaman realidad, ¿no? Donde suceden los hechos o la comunicación. Y en este caso, la comunicación es donde está el receptor. ¿Listo? Bien, jóvenes, creo que nos hemos pasado. A ver, se quedó hasta el... sí, nos hemos pasado, no me dijeron 9:30. Bien, quiero saber si hasta ahí estamos bien o terminamos con este espacio. Dice, se manifiesta, aquí está justamente lo que yo les mencionaba hace un momento acerca del lenguaje, ¿no? El lenguaje es innato. ¿Por qué? Porque lo llevamos en los genes, ¿sí? No necesariamente tenemos que hablar o tenemos que escribir para comunicarnos. Utilizamos diferentes códigos, ideamos diferentes formas. Dado el caso, por ejemplo, los ideogramas. ¿Qué es un ideograma? La escritura que tiene el chino mandarín, no, esos son ideogramas. No es igual a nuestro código, pero ellos idealizaron esta forma para poder comunicarse, ¿sí? Es universal, porque todos poseemos un lenguaje, todos. No hay distinción. Todas las personas tenemos una forma de cómo nos vamos a comunicar. Es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No tiene variabilidad, no varía, ¿no? En el tiempo. La lengua, dice psíquica, ¿por qué? ¿Dónde nace? En mi cerebro, ¿ya? Social, porque me sirve para comunicarme en una comunidad determinada. Producto histórico, sí, porque nosotros para poder hablar el castellano como hablamos, tuvieron que llegar los españoles. Ellos trajeron no solamente el castellano, sino también trajeron otros idiomas que aportaron a nuestro castellano. ¿Y cómo es que trajeron otros idiomas? Porque ellos se vinieron trayendo, ¿qué? Se vinieron trayendo asiáticos, árabes, ¿no? Como esclavos, que también fueron parte de su colonización, ¿no? Entonces nuestro castellano se vio influenciado por estas lenguas africanas, asiáticas, europeas, por nuestros idiomas que ya existían antes de la llegada de los españoles. Hablamos del runasimi, el quechua, el aymara, y también los idiomas amazónicos de aquel entonces. Y es por eso que nuestro castellano es diverso, ¿no? Tenemos palabras de origen italiano, de origen francés, de origen árabe, de origen alemán, de origen quechua, ¿sí? Por eso se dice que la lengua es un producto histórico. ¿Es un sistema de signos? Sí. ¿Por qué? Nosotros unimos diferentes signos, si hablamos de fonemas, hablamos de morfemas, hablamos de signos lingüísticos, que es el habla, la escritura, utilizamos signos no lingüísticos, que son nuestros gestos, nuestros movimientos, la forma como vestimos, ¿sí? Entonces, es un sistema de signos. El habla es psicofísica. Psicofísica, ¿por qué? Psico, porque parte de nuestro cerebro, a partir de la lengua que está aquí en nuestro cerebro, y se va a evidenciar por medio del funcionamiento de nuestro aparato fonador, ¿no? Todo nuestro aparato fonador va a empezar a moverse para que se pueda emitir por medio de la voz, de la pronunciación. Es individual porque cada quien habla a su propio ritmo, a su misma
manera. Es un acto momentáneo. Si yo ahorita dejo de hablar, ¿me vas a escuchar? No, porque el sonido de mi voz se va a disipar. Ya no va a haber. Bien. Toda vez que esto va a suceder si yo lo quiero realizar. O sea, si yo quiero hablar, vas a escuchar. De lo contrario, por más que hagan lo que hagan, no van a escucharte. No se va a realizar este proceso del habla. Y he aquí la otra característica, que es voluntario. El habla es voluntaria. Hablas cuando deseas o cuando lo ves pertinente. ¿Es el uso del sistema? Sí. Obviamente, nosotros para hablar vamos a hacer el uso del sistema que nosotros empleamos. Del sistema lingüístico castellano, del sistema lingüístico quechua, del sistema de repente lingüístico francés. Ojo, recordemos algo. El lenguaje es una facultad que todo el mundo lo tiene. Pero ya cuando hablamos de lengua y habla, ya es un limitante. ¿Por qué? Para que tú tengas lengua y habla, los dos deben de existir. Tú no puedes decir, profesora, los sordomudos tienen lengua. Lengua como órgano, pero como sistema psíquico, no tienen. ¿Por qué, profesora? Porque no pueden hablar. Y tú dirás, pero sí hablan con su lenguaje de señas. Tú mismo lo has dicho, lenguaje de señas. La facultad que ellos tienen para transmitir un mensaje. El habla, si lo buscamos en el diccionario, dice, es la emisión del sonido por medio de la pronunciación en la cual vamos a emitir palabras. ¿Sí? Ah, y esto no lo puede hacer un sordo mudo. Entonces, él solamente se queda en el plano del lenguaje. Y solamente algunos pasamos al plano de la lengua y el habla. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Listo. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Ya la próxima vamos a seguir con esto. Y guardamos el material, por favor, para culminar. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Espero que haya sido bastante claro lo expresado. Si tuvieran alguna duda, por favor, no duden en, valga la redundancia, en escribir al chat para aclarar. Siempre es bueno preguntar. Ustedes justamente están aquí para que puedan preguntar y aclarar Disculpe. todas sus dudas. Díganme. Con respecto, en este material están los ejercicios y teoría, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, sí. Y por lo que veo están interrelacionados algunos conceptos. Es por ello que preguntaba. Ya, te estaba escuchando hasta cierto punto y después se entrecorta. Me dijiste que está interrelacionado la teoría con la práctica. ¿Listo? Sí. Ahora, de ahí, dime. Porque por lo que veo hay diferentes conceptos en los que yo tengo y lo veo que hay temas que se han juntado, por así decirlo, o que me estoy confundiendo. Ya, mira, cuando nosotros hablamos del factor de la comunicación engloba varios temas, porque en la comunicación vamos a hablar del código. Y hablar del código es hablar de la lengua, del idioma, del dialecto, del sociolecto. ¿Por qué? Porque estos son parte de la forma o del conjunto de signos que nosotros vamos a utilizar para expresarnos. ¿Sí? Entonces, ¿se unen los temas? Sí, se unen y de todas maneras se correlacionan. Es lo mismo, por ejemplo, si nosotros vamos a entrar al tema de morfología, ¿sí? Debemos de saber que es diferente un morfema a una sílaba. Debemos saber los diferentes tipos de formación de palabras
Y también considerar las categorías gramaticales. Hay categorías gramaticales, sustantivo, adjetivo. Todo esto ingresa en el tema de morfología. Entonces, los temas se relacionan y a veces, pues, abordamos o tratamos de englobar, ¿sí? Ya me estoy muchas gracias. Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ninguna. Ninguna, Justamente acá profesora. tenemos, dice, lenguajes, la facultad humana, justamente lo que les decía. La lengua es el sistema de signos estructurados, ¿sí? Convencionales. ¿Por qué se dirá convencionales? Este término es bastante utilizado. Convencionales porque tú y yo conocemos este código. Y como conocemos y compartimos, nos podemos comunicar. Porque si yo trato de comunicarme con una persona que tiene un código que yo desconozco, no voy a poder comunicarme. ¿Bien? Por eso se dice convencionales. Son conocidos entre emisor y receptor, se comparte. El idioma, se determina idioma, que también es una lengua, pero ¿qué pasa? Está protegida, está establecida, regulada por el Estado, ¿no? Cualquiera que fuera este. Por ejemplo, en nuestro caso, el castellano es nuestra lengua oficial, al igual como el quechua, y dice ahí bien claro también las lenguas que coexisten en el territorio peruano. ¿Cuáles son estas lenguas? Son las 19 familias lingüísticas amazónicas, ¿no? Que también se le determina como idiomas oficiales. El habla es de cada quien, el dialecto es la misma lengua, en este caso tomemos de partida el castellano, que va a variar de acuerdo a la nación o al espacio geográfico, la región, la localidad. Mira, nosotros no hablamos el castellano con el mismo acento, la misma estructura que las personas de la Amazonía o las personas de la costa, ¿no? Nosotros tenemos diferentes variaciones de sonido. Por ejemplo, hay en algunas partes de la costa que no pronuncian bien la eye, ¿sí? Las personas del Ande que tienen intervención del quechua no pueden pronunciar la F. Mira, entonces utilizamos el mismo castellano, pero con variaciones, ¿sí? Profesor, disculpe, ¿19 qué dijo? ¿Cómo? 19 qué dijo, 19 algo dijo, no lo escuché. Familias lingüísticas amazónicas, o sea, las lenguas que se hablan en la Amazonía, o como comúnmente lo conocen de una manera equívoca de llamarla, en la selva, ¿ya? El término correcto es Amazonía, no es selva. Selva es un término bastante popular. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, el sociolecto, ¿qué es el sociolecto? Bien, el sociolecto viene a ser el empleo que nosotros le damos a nuestra lengua según las circunstancias. Yo no me expreso igual en mi trabajo, en mi casa, frente a mis amigos. Por ejemplo, los jóvenes, bueno, yo también he sido joven y lo evidencio con los estudiantes, cuando están con sus amigos, hablan con jergas, algunos utilizan palabras grotescas, soeces, ¿verdad? Tienen sus propios códigos, es más, ¿no? Por ejemplo, utilizaban esto de mi crush, de ahí somos pinkies, son términos que son parte del lenguaje juvenil, ¿sí? Pero ¿hablan así cuando están frente a sus padres? Supongamos, Por el, es por a el tu amigo le dices, entorno. oh, ya, pues, huevo. Ah, ¿no? Esa palabrita común, ¿no?
Y a tu papá también le dices, oye, ya pues, huevón, ¿le dices? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Así igual le hablan? No, claro que no, ¿verdad? O a tu profesor vas y le dices, oh, ya, pues, huevón, ¿le dices? Tampoco. Y de repente a tu papá vas y le dices, ya, pues, viejito. Mira, hoy hay otro término, ¿no? Como que con más cariño. Pero a tu profesor no le vas a decir ni huevón ni viejito, ¿no? De repente con él hay otra aproximación y le dices, ya, pues, profe. Profesor Entonces, diminutivo. claro, porque hay confianza, pero con el profesor que no le tienes confianza no le vas a decir profe, le dices profesor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nos expresamos de diferente manera dependiendo de las circunstancias en las que nos encontramos. Eso es el sociolecto, ¿sí? Estás en tu familia, utilizas otra forma. Estás en tu trabajo, utilizas otra forma. Estás frente a tus amigos, otra forma. Estás con tu enamorada, tu enamorado, utilizas otra forma. ¿Mm? Eso es parte del sociolecto. Y bueno, también tenemos el idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Esto ya tiene factores. El idiolecto entra a tallar tu profesión, ¿sí? Profesora, pero yo todavía no tengo profesión. Tu edad. Tú no hablas igual que un niño de 3 años, ¿o sí? Mamá, ¿qué lo pato? No le dices así a tu mamá. Tú ya hablas como un jovencito de 15, 17, 20 años, ¿verdad? Eso es parte del idiolecto, tu edad. Aunque parezca un poco machista, porque varios me lo han dicho, entra a tallar el género. La mujer no se expresa igual que el varón. Imagínate tú vas caminando por la calle y encuentras a una mujer que está hablando sandeces, vociferando, gritando, conforme se comporta un varón. ¿Lo ves adecuado? No, no se ve adecuado. ¿Por qué? No es propio de la mujer. Entonces ahí entra a tallar el idiolecto. O sea, la mujer tiene que comportarse con delicadeza, tiene que hablar con delicadeza, utilizar palabras adecuadas. Ah, mira, parte de esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué entra a tallar? El factor cultural, ¿sí? No vamos a querer que una persona quechohablante hable el castellano correctamente. ¿Por qué? Porque en su castellano va a haber la intervención del quechua. Y por más que ellos quieran, no, se les va a hacer difícil, ¿sí? Se les va a hacer difícil. Con mucha práctica va a mejorar. Por eso el habla es práctica, el habla es práctico, ¿no? Dado el caso, por ejemplo, las personas que hablan quechua, si tú hablas con una persona de la zona alta, ellos no pronuncian bien la palabra profesor. Y no es que no sepan hablar, sino que su quechua no les permite utilizar la F. Ellos dicen profesor. Es así, ¿no? Es parte de su cultura, la intervención del quechua. Y no por eso están hablando mal. Eso es parte del idiolecto. Listo, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Si tuvieran dudas, si quisieran hacer alguna pregunta, podrían pedirle mi número al profesor Wilber y yo gustosamente puedo absolver sus dudas, responder, no hay ningún problema.
me escriben un mensaje al WhatsApp y podemos trabajar de esta manera con ustedes. ¿Listo, jóvenes? Estoy presta a apoyarlos. Bueno, muchas gracias. Creo que el profesor Wilber no está.